En los siguientes 25 minutos vamos a tratar de discutir algunos temas que están relacionados con cuáles son las estrategias actuales más importantes para la pérdida de grasa en nuestros pacientes con diabetes tipo 2. Bueno, estos son mis conflictos de interés. Lo primero que quiero mencionarles es que para este año 2023 la Federación Internacional de Diabetes, de la mano de la Asociación Mundial de Obesidad, han dejado un eslogan que se proyecta como la intención de tratamiento que deberíamos tener cada vez que abordamos un paciente con diabetes tipo 2, entendiendo que la obesidad va de la mano de la diabetes tipo 2 y por eso ese concepto que menciono aquí, llamado y denominado la diabesidad, el objetivo de tratamiento debería ser que elevemos unas posibilidades de resiliencia todo el tiempo cada vez que abordamos un paciente de alta complejidad. Lo que mencionaremos hoy en estos puntos serán algunos conceptos epidemiológicos de lo que es la obesidad, el abordaje integral que deberíamos realizar en la consulta, cuál es la mejor evidencia disponible de tratamientos para ofrecer a nuestros pacientes, un caso de la vida real y al final unos mensajes definitorios claves para empezarlos a poner en práctica. Entonces, como habíamos hablado ayer, algunas de las cosas más importantes que venimos realizando es cómo lograríamos tener una conciencia de cómo cuidarnos nosotros mismos para poder ofrecer una gran opción de cuidado a nuestros pacientes. Ese debería ser el objeto de la consulta día a día cada vez que abordamos un paciente con una complejidad tan marcada como lo es lidiar con los problemas metabólicos que conllevan a la diabetes tipo 2 y a la obesidad. En este concepto, obviamente, se ha, digamos, definido cuál es el punto de vista adipocéntrico que tiene la diabetes tipo 2. Entonces hoy denominado esto como los gemelos pandémicos o las gemelas pandémicas cuando hablamos de obesidad y diabetes, hoy les voy a mostrar algunos conceptos muy generales de lo que es la epidemiología para el 2023 de estas dos condiciones. Primero mencionar que casi el 10.5% de la población en el mundo sufre de obesidad. El incremento de su prevalencia en los últimos 3 años es el más marcado en los últimos 30 años históricamente, con un incremento de 42.5%. En general, a nivel de América Latina, esta estadística se aplica mucho para nuestro país para el 2023. 1 de cada 5 mujeres y 1 de cada 7 hombres tienen problemas relacionados con el control de la grasa corporal que condiciona un riesgo no solo de diabetes tipo 2, sino que al mismo tiempo muchos de nuestros pacientes con diabetes tipo 2 lidian en la historia natural de la enfermedad en poder alcanzar un control adecuado de los porcentajes de grasa corporal. El mayor precipitante de muerte cuando hablamos de condiciones cardiovasculares, diabetes, que es lo que nos compete hoy, e inclusive cáncer, es la obesidad. Aplica este porcentaje tanto para la diabetes tipo 2 como para la obesidad y eso hace tan complejo el abordaje de estos pacientes. El 50% de los pacientes tanto con obesidad y diabetes tipo 2 tienen un subdiagnóstico y generalmente están recibiendo un tratamiento subóptimo. La enfermedad crónica peor atendida en el mundo definida por la Organización Mundial de la Salud es la obesidad. Recordemos que casi 540 millones de personas viven en el mundo con diabetes y aquí está la explicación de por qué tan alta esta cifra que viene en crecimiento exponencial. Estos datos son tomados de los últimos meses, 1 de cada 10 personas en el mundo viven con diabetes tipo 2 y más del 90%, óigase bien, este dato diríamos que es el más relevante y el que nos compete hoy desglosar desde el punto de vista etiopatogénico para obtener unas respuestas de tratamiento. Más del 90% de los pacientes con diabetes tipo 2 tienen obesidad y por ende entonces podríamos decir que el continuum de los fenómenos etiopatogénicos de estas dos condiciones están ligados desde el mismo inicio de ambas condiciones. Para nuestro país, datos de este año, miremos cómo la prevalencia de obesidad es de casi el 40% para hombres, 50% para mujeres, ya dijimos que las tasas de subdiagnóstico alcanzan casi la mitad de la población que tienen estas enfermedades.
Y entonces funciona como lo que vivimos a todos los días en la consulta. Uno en general trata de hacer un abordaje diagnóstico y después damos un par de recomendaciones, pero obviamente la intención es que tengamos una visión muy diferente y no pase aquí como en el meme que uno solamente termina diciéndole, pues yo al final le dije que tenía que bajar de peso, pero la idea es, con todo lo que hemos visto en estas dos sesiones del día de ayer y de hoy, cómo ofrecer una alta calidad y una medicina muy personalizada para que las estrategias de pérdida de peso se lleguen a cumplir a cabalidad en nuestros pacientes con diabetes 2. Veamos aquí cómo estamos en Colombia cuando se abordaron médicos de diferentes especialidades, desde la atención primaria hasta especialidades como medicina interna, familiar e inclusive endocrinología, cómo se trató de investigar cuál era la perspectiva de intención de tratamiento y cuál era la actitud que tenían nuestros diferentes médicos cuando veían pacientes con problemas relacionados al exceso de grasa corporal, denominada obesidad. Hoy en día le preferimos denominar adiposidad. Y de esta población que aquí está analizada en este estudio, que no es tan reciente, pero que es casi que de los más importantes en este análisis de percepción y actitud de tratamiento, el 45% eran pacientes con diabetes 2. Y pasa como en esta serie, no sé si algunos la recuerdan. Entonces dice, el doctor le dice, la mayoría de tus problemas médicos se podrían resolver con una dieta saludable y haciendo ejercicio. Y la mayoría pues de la población latina pues diría, no, pues deme algo para el dolor y déjeme morir, porque en general nosotros como médicos en general estamos rompiendo muchas barreras que trascienden la prescripción de un medicamento, que es lo que hemos recibido entrenamiento durante tantos años, para generar un abordaje multidisciplinario y que permita tener una conciencia de cambio. En ese estudio se veía que el 60% de los diferentes grupos médicos consideraban que intervenir el problema relacionado con el exceso de grasa era muy elevado, entonces preferían no prescribir la terapia o alguna de las terapias que existen disponibles. El 50% consideraban que era una responsabilidad exclusiva del paciente, ahí estamos fallando muchísimo, eso es lo que llamamos la falta de conciencia y la inercia terapéutica. El 70% de los diferentes grupos médicos les preocupan más los efectos secundarios de los medicamentos que deberíamos emplear para una pérdida de grasa, y este es el resultado porque el 50% de nuestros pacientes en Colombia que tienen diabetes están maltratados frente a las estrategias disponibles para la pérdida adecuada de grasa. Entonces, en este concepto de diabesidad, que es combinar adiposidad, como he dicho, preferimos en miras de aplicar un concepto cada vez más relacionado a los factores etiológicos de lo que consideramos el crecimiento del tejido adiposo, por eso el concepto actual es adiposidad. Al unirlo al concepto de diabetes, pues viene este concepto de diabesidad, y el concepto etiopatogénico sería que la adipocitopatía, es decir, ese crecimiento excéntrico y crecimiento poblacional del tejido adiposo, es el que explica no solo el origen de la diabetes tipo 2, sino la dificultad en alcanzar un control adecuado desde el punto de vista de metas en el tratamiento crónico. La patogénesis, les he traído unos conceptos muy generales para que entremos en materia, pero estos conceptos están aplicados con lo último, digamos, que podríamos tener de evidencia para entender completamente cuáles son los lazos que unen a la adiposidad y a la diabetes tipo 2. Este término entonces captura esa íntima conexión que existe entre estas dos epidemias definidas como unas epidemias gemelas, porque van de la mano y tienen unos puntos muy comunes, y esto es lo que se llama la teoría epidemiológica de las dos, digamos, pandemias más grandes que tenemos en los últimos 30 años en el mundo. La obesidad amplifica desde el punto de vista fisiológico y el impacto de la susceptibilidad genética y de esos factores ambientales que cualquiera de nosotros, y aún más nosotros como población latina, que tenemos 5 veces más de riesgo de diabetes tipo 2 comparado contra otras poblaciones del mundo, es lo que se denomina la teoría de amplificación grasa. Y finalmente esa expansión ectópica policlonal del tejido adiposo, que finalmente cuando lo comparamos con otras enfermedades, existen muchos puntos de similitud entre lo que es antiguamente llamado la obesidad, la adiposidad,
con el crecimiento de diferentes enfermedades relacionadas al cáncer. Existen unos puntos inmunogenéticos muy similares y es lo que convierte a la adiposidad de una enfermedad tan delicada de tratar. Entonces, esta expansión ectópica del tejido adiposo sabotea el equilibrio metabólico y ese concepto se denomina en esa última teoría, y estas tres teorías, la final sería la teoría del sabotaje metabólico, son las que explican el origen de la diabetes tipo 2 y ese continuum de complicaciones que acompaña a esta enfermedad. En un modelo de fisiopatología, podríamos decir que el más actualizado es este publicado hace algunos meses, podemos ver entonces cómo la obesidad o la adiposidad de la mano de la diabetes tipo 2 tienen unos puntos comunes de susceptibilidad genética, pues que no me voy a detener a detallar el día de hoy, pero entendiendo cómo los diferentes cambios que ocurren por el crecimiento policlonal del tejido adiposo, por los factores ambientales epigenéticos que todos ustedes ya conocen, como ese desbalance de energía, la americanización de nuestra dieta, todos los cambios en el eje del microbioma intestino-cerebro, los factores maternos, inclusive desde la gestación, los factores de crecimiento natal y perinatal, diferentes medicinas y diferentes fármacos pueden combinarse con factores ambientales como la polución, la falta de ejercicio, los cambios en la insuficiencia del sueño, y todos estos mecanismos funcionarían igual como en el cáncer, como ese segundo golpe, segundo hit que finalmente favorecen esa expansión clonal del tejido adiposo, favoreciendo la acumulación de esa matriz extracelular, y de ahí arrancan todos los diferentes fenómenos inflamatorios, porque entiéndase que la adiposidad o la obesidad favorece un estadio de inflamación crónica sostenida y que genera, en general, pues digamos, podría favorecer esos dos puntos de aceleración o de freno a nivel de la célula beta. En el mecanismo de aceleración funciona como un detonante de la velocidad de la pérdida de la célula beta y es lo que conlleva a una disminución de la masa total de la población de células beta, con ello a una alteración de la sensibilidad a la insulina y finalmente los fenómenos que ustedes ya conocen de resistencia o de insuficiencia a la insulina que conlleva a la aparición de la diabetes tipo 2. Entonces, probablemente cuando hablamos de diabetes tipo 2, estamos pensando siempre en un control glicémico, pero probablemente la mirada de un control adecuado de la enfermedad debería estar definida a una disminución de ese tejido adiposo que está en crecimiento continuo a través de los años de la enfermedad. Y aquí si miramos qué ocurre a nivel del islote pancreático, pues son fenómenos que ustedes ya han conocido, cómo la célula beta pancreática empieza a tener una disfunción desde el mismo crecimiento genético a nivel de los mediadores inmunológicos. Ese depósito del tejido amiloide conlleva un estrés oxidativo, aumento de la tasa de muerte de apoptosis de célula beta, la cual tiene una mínima capacidad de regeneración, y finalmente lo que conocemos actualmente como el retículo endoplásmico de estrés, que finalmente se traduce en esa disfunción mitocondrial, que es el resultado y la explicación de cómo con la adiposidad existe una pérdida y una muerte acelerada de la célula beta, y por eso la diabetes tipo 2 debería tratarse desde ese punto de vista de control de la glucoliptotoxicidad, disminución en esa capacidad del exhausto o el fallo de la célula beta y disminuir ese aumento exponencial de las citoquinas y mediadores inflamatorios. Entonces, este abordaje va más allá de las dietas. A todos nuestros pacientes con diabetes tipo 2 deberíamos aplicarle en la consulta una escala apropiada para evaluar las complicaciones relacionadas a la adiposidad. No me voy a detener en profundizar, pero la escala que está, digamos, validada en el mundo y que es una recomendación de diferentes entidades en el abordaje de nuestros pacientes con diabetes, pues es la escala Edmonton, que está diseñada inicialmente para un paciente con obesidad en general, pero hoy en día debe ser aplicada a los pacientes con diabetes tipo 2. La predicción de muerte en estos pacientes pues fue independiente. En este estudio poblacional del NANES 2 y 3 podemos ver los resultados, vemos cómo un puntaje elevado explica la alta tasa de mortalidad de nuestros pacientes con diabetes tipo 2, independiente del índice de masa corporal. Por eso deberíamos aplicar este tipo de estadificación en la evaluación cada día en la consulta.
Las metas de cambio comportamental están explicadas en esta mnemotecnia que se define como las 4 o 5 M's, que son motivar a nuestros pacientes, generar unas metas claras de pérdida de peso, materializar el compromiso en un continuo seguimiento, generar una mediación entre los controles neurológicos y neuropsiquiátricos que son los principales limitantes del éxito en diabetes tipo 2 y mantener unos logros dirigidos a la pérdida de peso, disminución de la grasa corporal y aumento de la masa muscular. ¿Qué hace que fallemos todos los días? Esto lo discutimos el día de ayer y la inercia y la falla en la prescripción adecuada no solamente es responsabilidad de nosotros, sino también en concientizar adecuadamente a nuestros pacientes y generar unos adecuados programas que pongan en límite las diferentes dificultades de nuestros servicios de salud. Es decir, que deberíamos tener más conciencia, desestigmatizar los problemas relacionados al exceso de grasa, motivar y generar una educación diaria. Les traje un caso de una paciente de 34 años, médica familiar, con un componente metabólico por ovario poliquístico, con factores genéticos de diabetes tipo 2, que venía con un aumento de peso en los últimos años, con un índice de masa corporal en clase 1 de obesidad y que además tenía signos de resistencia a la insulina, con un perfil metabólico de riesgo cardiometabólico, en quien descartamos obviamente causas secundarias como Cushing, y confirmábamos por estos datos que ven aquí en la diapositiva la presencia y la confirmación de diabetes tipo 2. Entonces, ¿qué haríamos? ¿Qué indicaríamos? Acuérdense que era una médica, ¿no? Cambiar de hospital y ahorrar para la lipo, generar un plan por médico funcional y usar antidepresivos, plantear una dieta restrictiva, actividad 3 veces por semana y no usar medicamentos porque es muy costoso, motivar, desestigmatizar, realizar una dieta, una actividad física como el doctor Duperli nos ha enseñado y utilizar alguno de los mejores agonistas del GLP-1 que tengamos disponibles. Pues está fácil la respuesta, ¿no? Al final pues miraremos las conclusiones. Quiero mostrarles este metaanálisis que podría ser el más grande que existe a la fecha en cómo se evaluaron casi 3 millones de individuos. Es el primer estudio de estimaciones completas de riesgo de complicaciones por diabetes tipo 2. Y pasa como en Los Simpson, cuando Homero cae en cuenta que no debe comer hamburguesas ni tomar gaseosas, pero todo el mundo no le cree que debería hacer ese cambio. Entonces él dijo, es el fin del mundo. Vean cómo el riesgo de diabetes tipo 2 está relacionado directamente con el porcentaje de grasa y con esa masa excesiva de crecimiento policlonal, casi 23 veces de riesgo de diabetes y complicaciones relacionadas a la enfermedad. Nuestra paciente, cuando le hicimos una terapia adecuada, como la vimos en el punto 4, vean cómo una terapia adecuada genera un cambio verdadero en el control del peso. Con una intervención de agonistas del GLP-1, a la semana 12 definimos que es una paciente respondedora, con una pérdida total del 14% del peso corporal en una evaluación secuencial favorable, y vean la caída de la glicosilada hasta 5.75, que se une a los conceptos que revisamos de remisión de diabetes 2, con una reducción absoluta de 0,53 de la glicosilada. Y me gustaría que respondamos esta pregunta que siempre discutimos con los cardiólogos ya en la parte final, si la pérdida de peso puede disminuir un riesgo cardiometabólico, porque siempre nos decían si la pérdida de peso en diabetes, la pérdida de grasa era algo bueno o malo en diabetes 2. Y quiero que veamos aquí también, este es un análisis poblacional donde se involucraron casi 65.000 adultos, pacientes con obesidad y diabetes tipo 2, y veamos solamente este análisis. En aquellos pacientes que tienen una verdadera pérdida sostenida en el tiempo, veamos cómo la reducción absoluta a 10 años del riesgo de aparición de complicaciones, tanto del diagnóstico de diabetes y sus complicaciones, termina siendo muy positiva. Y lo mismo ocurre con otros factores cardiometabólicos como hipertensión e inclusive hiperlipidemia. Es decir, estaríamos haciendo un verdadero control cardiometabólico. La evidencia habla por sí sola y veamos cómo estas pérdidas de peso y de pérdidas de grasa se convierten en una medida mayor de prevención cardiovascular. Y ya en el punto final, veamos qué deberíamos ofrecerle a nuestros pacientes con diabetes tipo 2 cuando queremos que pierdan grasa. Acuérdense que la metformina, bueno, acarbose casi que prácticamente no la usamos en nuestro país, pero vean aquí todos los estudios disponibles a la fecha, esto es de este año, hace unos 2 o 3 meses, vean cómo en la pérdida de peso con metformina es moderada,
pero recuerden que esa pérdida solo se evidencia durante los primeros 6 meses y en promedio no va más allá de 3 kilogramos de peso. No dejamos de usar la metformina, pero si tenemos una intención de pérdida de grasa en diabetes 2, debemos emplear otra estrategia. La carbosa, pues solo de forma histórica, pues la he mencionado. Vean esto que lo hablamos ayer, los inhibidores de la dipeptidilpeptidasa 4, que tienen muchísimos estudios. Vean que es neutro en la pérdida de peso, en la pérdida de grasa y de porcentaje de grasa corporal. Los inhibidores del SGLT2 también los discutimos el día de ayer, 2.5 kilogramos de peso y en promedio nuestros pacientes pueden perder más o menos esa mediana de kilogramos a través del tiempo, por lo cual sí es una estrategia positiva que deberíamos tener. Estos que son los mejores estudios que podría mencionarles, esto está resumido y actualizado para este año. Los agonistas del GLP-1 son el grupo farmacológico que más estudios tienen, involucrando casi 60.000 pacientes en los últimos 15 años. Y vean cómo los efectos de la pérdida de peso, exenatide moderado, liraglutide fuerte pérdida de peso, dula y lixisenatide pues es leve o casi neutro, y el semaglutide es fuerte no solamente a nivel de inyección subcutánea, sino en forma oral como lo discutimos el día de ayer. Es decir que las estrategias de pérdida de grasa en los agonistas del GLP-1 nos involucran siempre los nombres como liraglutide y cualquier presentación de semaglutide tanto oral como inyectable. Y este nuevo medicamento que creo que ya para todos es muy familiar, tirzepatide, un medicamento doble en el cual tiene un inhibidor del GIP, del péptido inhibitorio gástrico, con un agonista del receptor del GLP-1. El protocolo SURPASS, que es los diferentes estudios, hasta el momento 8 estudios clínicos que involucran casi 10.000 pacientes, han demostrado que tirzepatide podría ser el medicamento a la fecha que más pérdida de grasa corporal produce en pacientes con diabetes tipo 2, pero no lo tenemos todavía disponible en nuestro país y estudios de seguridad y eficacia a largo plazo todavía no los tenemos. Aquí les he resumido los datos del SURPASS 4, me gusta mucho mostrarles siempre cómo las dosis crecientes de tirzepatide de 15 miligramos pues produce una pérdida de peso hasta de más del 15% del peso corporal, en los datos estadísticos alcanza el 22% a una mediana de 52 semanas de seguimiento. Y la cirugía para acabar, porque siempre me dicen, bueno, ¿y la cirugía en qué va? Pasa como este meme, cuando nuestros amigos y compañeros cirujanos les decimos que el manejo casi que se está volviendo médico, pues ellos se entristecen un poco. Cada vez operamos menos en el mundo a nuestros pacientes con diabetes tipo 2. Independiente de la técnica, les he traído dos conceptos. Primero, el concepto etiopatogénico de cómo la cirugía bariátrica a través de la hipótesis del intestino anterior y posterior explican todos los cambios de control de la diabetes tipo 2 y la mejor evidencia disponible nos dice en este metaanálisis de casi 1.8 millones de personas que si queremos reducir el MACE de eventos mayores en pacientes con obesidad y diabetes, pues se puede producir una reducción del 43%, o sea que sería muy buena esa intervención. Pero veamos en remisión. Pasa como igual acá, no me querían dar la remisión, recuerda uno como cuando era rural. Es lo mismo, la remisión es difícil alcanzarla cuando hablamos de diabetes tipo 2 y este metaanálisis nos responde esa pregunta. No es muy reciente, pero es el mejor metaanálisis que existe a la fecha 2021. La cirugía metabólica, como la denominamos hoy en día, no es la cura absoluta. 40 a 50% no alcanzan la remisión total de la diabetes tipo 2, 30% presentan una respuesta inicial, pero una recaída a los 2 años y una tasa de recaída a los 10 años del 60%. Por ende, deberíamos preguntarnos todos los días cuál debería ser el target de tratamiento en diabetes tipo 2 para controlar la obesidad y la adiposidad. Entonces, para acabar, la conciencia que deberíamos tener es como en esta película. Cuando uno analiza todas las posibilidades que puedan existir de tratamiento y de control de lo que llamamos hoy en día la diabesidad, uno podría ver cualquier tipo de probabilidad, aquí como en esta 14 millones de probabilidades, pero solo en una vamos a poder controlar la diabesidad. ¿Y cómo lo haríamos? Lo que recomienda la Federación Internacional de Diabetes y la Asociación Mundial de Obesidad es que el verdadero éxito es impactar a largo plazo con un tratamiento multidisciplinario, tener una conciencia activa de intención de tratamiento, motivarnos todos los días, aunque nos cueste tratar y lidiar con nuestros pacientes con diabetes 2,
hacer un diagnóstico apropiado, desestigmatizar, que es lo más importante, y generar una conciencia apropiada. Muchas gracias.